Bien, mis queridos alumnos del quinto año de educación secundaria, promoción 2021, hoy día martes 16 de marzo, nos reunimos para entrar a otro capítulo nuevo de la literatura. Hoy, mis queridos alumnos, vamos a estudiar el tema de las figuras literarias. Las figuras literarias. ¿Qué cosas serán las figuras literarias? Permítanme, yo les he puesto para explicar mejor a mis alumnos de lo que acabamos de hacer la motivación, ¿recuerda? Con esto de que el autor, el poeta, utiliza palabras precisas o establece para que te atrape, para que la lectura sea más digerible. A esto yo les he llamado el aderezo o los aderezos, o las especies, o las especerías. Te hago una pregunta. Tú deseas de repente cocinar algo, o papá o mamá o el cocinero A o B, C, o la cocinera tal A, B, C, desea preparar un plato, un potaje. ¿De qué se valdrá? ¿De qué se va a servir ese cocinero, esa cocinera, ese chef, o de repente usted mismo? ¿Qué cosa va a utilizar para que ese plato, ese potaje salga rico? Díganme. Aderezos, especierías. Muy bien. Aderezos, especerías. Por ahí de repente, alita de mosca, telaraña, patitas de cucaracha, qué sé yo, para que salga rico. Eso, mis queridos alumnos, es lo que en literatura, en una obra literaria, cualesquiera que sea, pues los autores utilizan para que sea amena esa obra literaria y sea bonita. Y a eso le denominamos nosotros figuras literarias. A ver, aquí tenemos, ¿qué cosa entonces serán las figuras literarias? Llamadas también figuras de retórica, o sea, cosas que no tienen sentido a veces o que simplemente ya están, pues sí tenemos que decirlo. O recursos literarios, son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta. Hay que agregarle acá también por el narrador, para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Eso vienen a ser las figuras literarias. Son retórica, recursos del lenguaje, ahí está, recursos del lenguaje literario, para que puedan darle belleza a la expresión de sus palabras. Y estas figuras literarias, mis queridos alumnitos, se dividen en tres campos. Aquí están. Los fonéticos, que es un grupo de figuras literarias. Fonético, ¿de qué viene? A ver. De sonido. De sonido, muy bien. Entonces las palabras van a tener sonido. Por ejemplo, usted está escuchando en estos momentos, cada palabra tiene un sonido diferente. Si yo digo, por ejemplo, a, i, o, ahí está, son sonidos diferentes. Si yo digo Perú, mesa, carpeta, alumno, son sonidos diferentes. Entonces, a este grupo se les llamará fonéticos. Pero también tenemos semánticos. ¿Qué será semánticos? ¿Alguien me dice? Ojo, que esto es gramática. Tu escritura, supongo que bien. Muy bien. Escrituras, claro. A ver, semántico viene a ser. Semántico, vamos a ver, ayer al de la Cruz parece que tiene problema con internet, está pidiéndome que se admita. Semántico, por ejemplo, es el significado de las palabras, mis queridos alumnos. El significado de las palabras. Y las palabras respectivas se deben utilizar cuando nosotros, por ejemplo, queremos decir algo. Yo no puedo decir, por ejemplo, ojo, cruce paretre, la Tierra es cuadrada
y va a entrar a un concurso de los planetas. Profesor, pero tiene su sustantivo, tiene el verbo, está dividido en, ¿no? Usted me puede decir. Pero ¿tendrá sentido? ¿Qué dicen ustedes? Ya, si usted va entonces al diccionario, ¿qué le dirá que es la Tierra? Que es esférica. Claro, que es esférica. Es un planeta. Entonces, cuadrado, no, pues. ¿Y que va a concursar entre planetas? Es difícil, quizá más adelante, ¿no? En el 2100, 2200, cuando de repente dice por allí que hay vidas en otros planetas, etcétera, etcétera. Pero por el momento no. Entonces, el significado de las palabras, eso es desde el punto de vista semántico. Entonces, se dividen en tres recursos. Uno es en el carácter del sonido de las palabras, aquí el significado de las palabras y sintácticos. ¿Qué sintácticos? A ver. ¿Recuerdan cuando yo les enseñé gramática? No sea, de repente se enseñó en tercer año, cuando estaban. Ustedes, yo les decía, ustedes hagan, practiquen, redacten una oración sintácticamente. ¿Qué cosa te quería decir con ello? A ver. ¿Qué esa oración, qué cosa tiene que tener? Orden. Sintaxis. Ya, la sintaxis viene de sintáctico, pues ya. Entonces, ¿qué cosa es? Orden, claro. Pero ¿qué cosa sintácticamente? O la sintaxis, ¿qué cosa es? Ajá, el chat se activó. Sintácticamente, sí, Andrea, pues perfecto. Pero ¿qué cosa es, pues, sintácticamente? Enlazar. Enlazar, ya podría ser, pero sintácticamente es que esta oración tenga ¿qué cosa? Tenga sujeto predicado, tenga su... Ajá, Xiomara, claro, oraciones simples y compuestas que se agrupan muy bien. Entonces aquí analizaremos las oraciones y la oración, como sabemos, tiene pues sujeto predicado. Y pueden unirse entre ellas y sale ¿qué cosa? Sale pues una composición. Entonces, los recursos literarios también se utilizan, las figuras literarias, que también recursos literarios, está bien dicho, porque puede ser recursos literarios o figuras literarias igual. También lo debemos de utilizar en el aspecto sintáctico. Muy bien. Ahora sí, entonces, en ese orden vamos a estudiar. Primero, a los recursos fonéticos, los que tienen que ver con el sonido. Y en estos que tienen que ver con el sonido están la onomatopeya, la aliteración y la anáfora. A ver, ¿qué cosa decimos por onomatopeya? Que eso es lo que hace un momento Valeria ya lo dijo, ¿no? Es el sonido de la cosa que se designa, del animal o de lo que se pueda dar. Vocablo quiere decir palabra que imita el sonido de la cosa que se designa. Si yo, por ejemplo, busco en el diccionario rum rum, quizá no haya, no esté. O glu glu. Pero el escritor le ha puesto, o sea, ha escrito para que el rum rum, por ejemplo, represente el sonido de un serrucho. ¿Claro? O el glu glu, cuando, por ejemplo, estás en el agua. El glu glu. O el plaf, cuando, por ejemplo, te tiras y caes, y el sonido de una caída puede ser plaf. O suácate, el sonido, por ejemplo, de algo que de repente has obtenido. O de repente, a ver, ¿cómo sería el sonido de una cachetada? A ver. Pam, pum. Flap. Plaf, puede ser. O el toc toc.
el sonido del tocar la puerta, ¿no? O el kikiriki, el sonido de qué? Del gallo, o el canto del gallo. O el de la corneta o una trompeta. Turututú, turututú. Ahí está. Entonces, el escritor, ¿qué hace? Crean estos vocablos para representar al sonido de las cosas. Y eso se le conoce como onomatopeya. Pero dentro de los recursos fonéticos, o sea, de los sonidos, mis queridos alumnos, también está la aliteración. A ver, por favor, si utilicen el chat, si no quieren hablar, por favor, por allí me pueden dar otros ejemplos de onomatopeya, que yo de repente estoy desconociendo. Por ejemplo, ¿sabe dónde utilizan mucho las onomatopeyas? ¿Quién me dice? A ver, ¿dónde? En las historietas, mis queridos alumnos. Acá tengo una historieta de Mafalda. Y allí, a ver, ahí está el chat, muy bien. En los cuentos puede ser, pero más en las historietas. Y si estas historietas son, por ejemplo, de héroes, uy, a cada momento se presentan las onomatopeyas. No es que tienen que definir a través de golpes y todo, ¿no? Tirar la puerta y todo. Pero los cómics, muy bien, Andrea. Allí, por ejemplo, encontramos la cantidad de onomatopeyas. Entonces, a eso referimos. Pero también la aliteración, mis queridos alumnos. La aliteración es la repetición de las mismas sílabas o letras al principio de la palabra. Un ejemplo de una poesía, ¿ya? Cuando decimos, el gran Romualdo Cáceres, el que dice, el quien compone la poesía, el canto coral a Tupac Amaru, y comienza, ¿no? Señalando, lo amarrarán, lo tomarán prisionero y no podrán matarlo. Lo llevarán al campo, lo atarán a 4 caballos y no podrán matarlo. Harán que estos caballos jalen de sus extremidades y no podrán matarlo. Entonces, y seguimos, ¿no? Y termina, pues, ¿no? Lo dinamitarán, lo harán volar en pedazos, dice, y no podrán matarlo. O sea, utiliza el poeta, ¿qué cosa? Un poco lo que es la literación. Pero en este caso, la literación también puede darse con la repetición de las mismas sílabas al comenzar. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido corren los carros. Ahí está. Es una literación. A ver, aquí el chat que me dice, a ver, Daniel Ruiz, ejemplo de aliteración España, fin de la tela de araña o guadaña. Muy bien, Daniel, claro. Araña o guadaña, España, por ahí puede ser la aliteración. ¿Ah? Pero también tenemos la anáfora. La anáfora. A ver, ¿quién es mi delegado del aula? Ah, Geraldine. Por favor, a ver. A Daniel Ruiz, anótalo, le pones un punto. A ver, ¿quiénes más son los que están interviniendo en más de una vez? Ajá, muy bien. A Yulisa Muñoz, que también ya tiene más de 2 intervenciones. Daniel también tiene más. Andrés Ruiz también, ahí está, Daniel Ruiz. Bien. ¿Ah? Entonces, 2 alumnos que deben tener. Ah, Valeria también. Valeria lo está utilizando a través de la oralidad. Muy bien con el micrófono. A Valeria Calderón también le pone un punto. Vamos a premiar pues a todos los que intervienen, ¿no? Muy bien. Entonces sería bueno que me escriban o hablen, ¿ya? Para que puedan obtener. Ojo, yo les dije que las evaluaciones son permanentes. Acá ya que te voy a tomar práctica, pasito escrito, oral, ya no. Esta vienen a hacer sus calificaciones, porque así el nuevo enfoque del Ministerio de Educación nos dice, la evaluación es continua, ya no tanto con pruebitas escritas, con practiquitas, con exámenes, no.
Entonces aquí tiene, más aún en esta circunstancia, mis queridos alumnos, para saber si está usted atento a lo que estamos explicando. De repente estás haciendo otra cosa y ojo, vas a salir desaprobadito. Así que no te atengas en que el profesor nos va a dar fecha de prueba mensual, vamos a tener una prueba oral. Solamente lo que les dije es, sí, lo que se va a dar para todos es la exposición, pero sus evaluaciones van a ser constantes, así como la que ahora estoy poniendo. Ya justamente al final de la clase me vas a leer, acá yo tengo ya mi registro impreso ya para ir poniéndole las notas. La anáfora, mis queridos alumnitos. ¿A qué hora termina la hora? A propósito, a ver, estamos hoy día martes 11 de la mañana. Ya estamos. Sí, muy bien. Gracias. Entonces la anáfora, la repetición de una o más palabras al comienzo de una serie de oraciones. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir, mira que no sabes cuándo. El poeta utiliza también una anáfora, la repetición de una o más palabras al comienzo de una serie de oraciones. Mira, 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 mira. Ahí está. Esto viene a ser una anáfora, mis queridos hermanos. Esto entonces sería dentro del grupo de los recursos fonéticos, las que tienen que ver con el sonido, pues. El rum rum, el glu glu, el plaf, suaquete, todo ello tiene que ver con sonido. La literación, R con R, cigarro, R con R, barril, o sea, todo ello. O también la anáfora, mira, 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 ¿no? Sonidos. Pero acá hay otros recursos que son ya el recurso semántico, que vienen a ser con las palabras. El significado de cómo con la semántica. Y primero tenemos al apóstrofe, interrupción del discurso para invocar a un ser real o imaginario. De pronto estás tú dando un discurso, estás escuchando, interrumpe con algo de repente, ¿quién lo dijo esa frase? O de repente estás señalando, estás describiendo un lugar e interrumpes de dónde es ese lugar que estás describiendo. Eso será un apóstrofe. Ejemplo, esto lo vas a encontrar. Oh ciudad bella, pueblo cortesanal primer del mundo, trozo peregrino, Bernardo de Valbuena. Ya, allí será lo que es un apóstrofe. Está recordándonos que todas estas palabras que ha dicho que están bonitas pertenecen a Bernardo de Valbuena. ¿O qué cosa es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración que tiene como fin impresionar. Eso a veces muchos poetas utilizan. Quiero arañar la tierra parte a parte hasta encontrarte. Ahí sí las chicas que dirán, floro barato. Que alguien te diga eso, ¿no? A ver. Quiero arañar la tierra parte a parte hasta encontrarte. Moveré tierra y cielo para saber dónde estás, para encontrarte. Ahí está. A ver, otros ejemplos pueden ir dando lo que es una hipérbole. Es una exageración que tiene como fin impresionar. ¿Eh? Una exageración. La exageración, por ejemplo, o una cosas que no existen, ¿no? O que no se pueden dar. Como la que siempre la vez pasada le dije, ¿no? Bajar el cielo, ponerlos y sobre ella, ponerlos como alfombra y sobre ella haga que pases o haga que camines. Una hipérbole estoy utilizando, una exageración, una cosa que no es posible. ¿Ya? Pero también tenemos la perífrasis, figura que consiste en dar rodeos al decir algo. Dices, pero al final no lo que quieres expresar. O también, con otras palabras, tú puedes definir algo. Eso es una perífrasis. El divino hacedor del universo. ¿Qué cosa tenías que haber dicho? ¿Alumnos? ¿Alumnos? ¿Qué tenías que haber dicho? El divino hacedor del universo. A ver. El divino creador del universo.
El divino hacedor del universo. ¿Qué cosa debería haber dicho con una sola palabra? Dios. Dios. Claro, claro. ¿Eso qué cosa es una? Esto es una perífrasis. Figura que consiste en dar rodeos al decir algo. O sea, digo, utilizo muchas palabras, pero cuando debería haber dicho Dios. Pero esto es figura literaria, que los poetas utilizan. ¿Y suena bonito? Sí. El divino hacedor del universo. Dios, pues, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso viene a ser una perífrasis. A muchas personas les gusta, ¿no? Por ejemplo, hablar maravilloso de una persona o de una situación, ¿verdad? Entonces, estamos viendo los tres primeros recursos semánticos. Hay más todavía dentro de los recursos semánticos. La metáfora. ¿Qué cosa será una metáfora? Figura que consiste en comparar implícitamente dos objetos. Ahí está. Dos objetos voy a comparar, pero implícitamente. O sea, no los voy a mencionar. No los voy a mencionar. Y quiero que interpretes a ver este ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué cosa me dicen al respecto? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. ¿Qué cosa es metáfora? Que consiste en comparar implícitamente dos objetos. ¿Qué se imaginan ustedes? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Estará hablándonos el autor García Lorca de una blusa, de repente, de una dama, ¿no? Y él dice, 300 rosas morenas, de repente tiene lleno de bordados. Y él dice, 300 morenas, pechera blanca, ¿no? Ahí está. Implícitamente está mencionado, aquí dice el chat, comparar color de una prenda. Muy bien, también puede ser. Muy bien, Xiomara, claro. Claro, ahí. Pero lo dice el poeta de esta manera. Aquí quiero contarte una historia que está dentro de la historia real, ¿eh? Dentro de lo que fue la historia del Perú. Santiago Salaverry fue un presidente de la República, fue un general. Entonces, cuando se da la independencia del Perú, mis queridos alumnos, sucede algo. Ejemplo de metáfora, el oro de sus cabellos. Muy bien, Brenda Estrada. Muy bien. El oro de sus cabellos. Imagínate, ¿no? O cuando, esta más, esto también mucho mejor, ¿ya? Lo que a ver les voy a decir, esta metáfora. El oro, ¿cómo lo conocían los incas al oro? ¿Saben? No. Cuando llegan los españoles, mis queridos alumnos, y descubren el oro en grandes cantidades, aquí en el imperio de los incas, entonces los españoles quieren saber de dónde y cómo obtienen el oro, porque ya en Europa el oro tenía mucho valor, pero acá los incas simplemente lo utilizaban para los adornos del Inca, etc. No tenían la ambición que había en Europa por el oro. Entonces los incas lo conocían al oro como la sangre de los dioses. La sangre de los dioses. Entonces allí, por ejemplo, es una metáfora. Si tú escuchas la sangre de los dioses. Ah, lo están comparando con el oro en la época de los incas. ¿No? Así. Por eso Andrea nos redondea la idea cuando dice creían que era un metal sagrado. Claro, el oro era algo sagrado para los incas. ¿Por qué? Porque creían o decían que era la sangre de los dioses. ¿Mm?
Entonces, esta metáfora que te quiero contar, y de pronto, Santiago Salaverry tenía a su amigo de promoción de armas, pero que se apellidaba Paiva, el capitán Paiva. Y eso lo cuenta Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas. Y Salaverry había llegado a ser general. Pero ¿por qué no ascendía? ¿Por qué no llegó a general, capitán Paiva? ¿Por qué se quedó? Si eran amigos de promoción, iniciaron juntos. Ahora van a encontrar la explicación por qué. Entre estas revueltas, ¿no? El ejército de Salaverry captura a 2 prisioneros y le dice: Paiva, ven, a estos 2 prisioneros los vas a ejecutar entre 2 luces. Bien, mi general. Y se van pues a descansar y todo, ¿no? Era ya la noche, ¿no? Ni hoy a la noche, estaban cansados después de... Y en eso, ya amanece, muy bien, y eso de las 8 de la mañana, 8:30, pues el general se levanta, abre su cortina de su ventana y ve que en el patio, porque están en un cuartel, ve en el patio que habían levantado 2 faroles, y al medio estaban los prisioneros. Entonces Salaverry se pregunta y dice: ¿qué pasó acá? ¿Por qué los 2 prisioneros ya no están ejecutados? Baja y se encuentra ¿con quién? Con Paiva. Paiva le dice: ¿qué pasa? Yo te había ordenado que los fusiles. Sí, señor. Usted me dijo que entre 2 luces lo ejecutara, en el medio lo ejecutara. Y por eso que he mandado construir 2 faroles y al medio lo he puesto. Oye, eso bruto, le dice, pero si tú no entiendes nada de metáfora. Te he dicho entre 2 luces significa en la madrugada cuando la luna se está ausentando, ya se está ocultando y el sol está apareciendo. Eso es entre 2 luces. Claro, pues a Capitán Paiva, ¿qué iba a saber de metáfora? Pues, si era un bruto. Y por eso que no había ascendido a general. Ojo, no lo digo de bruto, eso yo, lo dice Ricardo Palma, ahí está en sus tradiciones peruanas. Entonces, miren, ahí. Y eso es una metáfora. Por eso a veces hay que entender cuando metafóricamente alguien nos dice. Claro. También tenemos la antítesis. La antítesis es lo contrario a algo. Es el antónimo. Y siempre el poeta se vale de este recurso para decir, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Tú eres la alta cumbre y yo el mar que desafía su poder. Contrario, ¿no? Alta cumbre, el mar abajo, cumbre arriba. Esa es la antítesis. Figura en la que hay contraste de sentido entre 2 frases o palabras. Y Adolfo Becker es especialista haciendo ello. O el símil, la comparación explícita de una cosa con otra. Veloz como el remordimiento tras la culpa. Lo que yo hace un momento les decía, lucero, que acompañará mi camino, ese lucero también lo está comparando ¿con quién? Con tus ojos o con sus ojos. Ahí tenemos al símil en los recursos semánticos. Vamos a seguir con los semánticos, entonces tenemos la paradoja, expresión aparentemente contradictoria. Aparentemente contradictoria, pero sale muy bonito cuando tú dices los últimos serán los primeros. ¿No? Allí tenemos un ejemplo. Eso se llama la paradoja. Los últimos serán los primeros. O una paráfrasis. Es la alteración de un texto al cual se le dará otra explicación. Ojo, vas a alterar tú un texto. Dadme un perjuicio y os moveré el mundo. ¿Mm? Cuando debería decir, dadme un punto de apoyo y os moveré el mundo. Puede decirse lo correcto. Pero aquí hay una alteración. Y eso se llama una paráfrasis. O también la personificación, mis queridos alumnos. La personificación es que a un ser o un objeto tú le vas a dar vida.
adjudicación de características humanas a seres u objetos que carecen de ellas. Un lucero fugitivo escapó del éter y vino a dormir en tus ojos. Este lucero, que es una estrella, pues, y lo compara con sus ojos, o sea, que se ha ido allí. Eso es una personificación. Para finalmente ya ver lo que vendrían a ser los recursos sintácticos. Y dentro de los recursos sintácticos tenemos al hiperbatón. Es la figura en la cual se invierte el orden natural de la acción tratada. Se invierte el orden natural. Y por las noches aún fluye y se desarma de noche la armonía del agua en el pajar, de Barba Jacob. O podríamos tener una elipsis. Una elipsis es la omisión de palabras en una oración. La omisión de palabras en una oración. Ejemplo, puede decir, ¿y qué? O el polisidentón, la repetición de conjunciones. Las conjunciones son pues para, por, y, o, Si nosotros repetimos ello, estaremos ante un polisidentón. Ejemplo, ¿no? Y ella sola es rumor, y la armonía, y el estruendo, y la luz, y la elocuencia, y la poesía, y el arte, y la hermosura. Y. Ante eso, ¿estamos en qué? Ante un polisidentón. Es así como hemos analizado las principales figuras literarias, ¿ya? O los recursos literarios, que el autor se vale ¿para qué? Para que pueda expresar sus palabras, lo armonice mejor. Ojo, podemos contradecirnos todo, pero el poeta lo dice de esa forma el escritor. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Algo para decir? ¿Algo para conversar? ¿Algo que quedó en la duda? A ver. ¿Alguien de allí se anima para poder componer algo y me dice, profesor, a ver lo que acabo de decir, qué cosa será, qué figura literaria? A ver, ¿alguien conoce? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? O de repente te animas a hacer, a ver, algo. ¿Qué te parece si activas tu cámara para ver si estás allí? ¿Sí? A ver, algo más o menos, a ver. Y de paso yo voy poniéndole la nota y Valeria me va diciendo quién es lo que le dije que han intervenido. Vamos a ver, quinto año. ¿Alguien? A ver, ¿se anima? A ver, ¿quién es Valerita? Perdón, Valerita, no. Geraldine. Ay, siempre la costumbre. Geraldine, hija, ¿quiénes te dije que anotes? A ver. Está Valeria Calderón y Elisa Muñoz. Un ratito, Calderón. ¿Quién más? Elisa Muñoz y Ya, Daniel Muñoz, Ruiz. Muñoz y Ruiz. No. Ah, Ruiz. Uy. ¿Daniel Ruiz? Sí, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. ¿Está ahí? Daniel Ruiz, hijo, tú no estás en la lista. ¿No te has matriculado todavía? No te oigo, estás muteado. ¿Ah? Ah, ya, hijo, tienes que hacerlo, ¿ah? ¿Y cómo has entrado? ¿Con qué cubículo has entrado? Si solamente a los matriculados les dan. Ay, de repente de repente alguien. Ah, hoy día te has matriculado. Ah, ya, entonces ya te van a poner en la lista. Entonces te anoto aquí, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, entonces, sí, pues como ayer, no, antes de ayer he impreso el registro. Ya, entonces tú eres Ruiz Daniel, ¿no? Listo, muy bien. A ver, ¿alguien se animó? El cuento de Pinocho podría ser una personificación. No, Valerita, no. No hablamos de obras en general, no. Las fábulas, podríamos decir, no. Lo que solamente la figura literaria se utiliza en pequeñas expresiones. En una oración, cuando tú cambias el sentido de la oración,
utilizas una palabra como las repeticiones, etcétera, a eso se llaman recursos literarios, no a obras literarias. Como por ejemplo, yo ya dije, ¿no? No sé, pues se me ocurre eso de la piedra que se enternece, ¿no? Es la clásica en mis clases, ¿no? Con tu sufrimiento hasta las piedras se enternecen. Ahí está. Eso es parte de. O de repente lo que hemos dicho, la blanca nieve, o el lirio verde, o también por ahí ustedes dijeron el hielo frío, ¿no? Perfecto. A ver, nadie se anima, entonces no quieren tener su participación aquí, alumno de quinto, está la cosa, a ver, esta vez está muy bonito, a ver, estás tan solo pero acompañado, estás preso pero libre ante la injusticia del mundo. Qué bien, Paul, caramba, lo leo de nuevo, estás tan solo pero acompañado, estás preso pero libre ante la injusticia del mundo y la responsabilidad del humano inmundo. Dice ahí todavía él lo pone, creado por mí. Excelente, Paul. Paul, por favor, voy a anotarle aquí muy bien tu participación, Hurtado. Ahí tenemos bien clarito, ¿ves? Lo que nos ha explicado Hurtado, ¿no? Su participación. Sus manos suaves y bellas como el terciopelo. Excelente, Andrea Ruiz. Sus manos suaves y bellas como el terciopelo. Una figura literaria. ¿Qué podría ser? A ver, le van dando ustedes un calificativo, perdón, el nombre hay que ponerle. ¿Qué recurso literario será sus manos suaves y bellas como el terciopelo? A ver. ¿Cómo se llamará ese recurso literario? Una metáfora. No, muy bien, Andrea Ruiz. Es un símil, es una comparación. Terciopelo con sus manos suaves, ¿no? Está comparando, es un símil. Muy bien, Andrea. Ahí vamos a parar la grabación.